Estoy seguro de que los grises llegaron primero y estaban aquí antes de la última edad del hielo, y que los blancos altos llegaron segundos y ya estaban aquí al menos a mediados de la última edad de hielo. Son humanoides y su piel es tan blanca como un trozo de papel. Tienen unos ojos grandes. Sus ojos son quizás el doble de grandes que los nuestros. El primer acuerdo que hice con ellos después de darme cuenta de que eran reales fue pedirles que siempre que estuvieran cerca de mí hablaran entre ellos o conmigo en inglés, porque me asustaba cuando hablaban entre ellos y a veces sonaba como relinchos de caballo o cantos de pájaros. ¿Qué aspecto tienen estas naves? Como tic-tacs, como pastillas tic-tac. Sí, como huevos. Y por supuesto, su electrónica también es capaz de saber lo que una persona está pensando y de poner pensamientos en la parte consciente de su mente por medios también electrónicos. Charles Hall es un militar retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tiene una maestría en física nuclear aplicada y sí, yo sé que te encanta su historia. Resulta que en marzo del año 1965 este hombre fue enviado como meteorólogo a la base de la Fuerza Aérea Nellis, en Nevada, en los Estados Unidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo tenía catalogado a Charles Hall como alguien que tenía facilidad para los números y para la física, así que decidieron enviarlo allí, al medio del desierto, porque lo habían entrenado como observador del clima. Y fue mientras cumplía su servicio en el campo de tiro de Indian Springs, que está al lado del Área 51, que dice él que conoció a unos extraterrestres alienígenas que tendrían un pacto con el gobierno de los Estados Unidos y a los que llama altos blancos, the tall whites. Los altos blancos jamás vinieron solo para hablar conmigo. Si hablaban conmigo, era solo como parte del motivo por el que habían venido. Sus huesos solo eran la mitad de lo gruesos que los nuestros, y sus pulgares solo la mitad de largo que los nuestros. Pero, sin embargo, sus dedos son más largos en proporción a su mano que en nuestro caso. Esta noche vas a conocer la primera parte de 2 entregas en las que vamos a repasar las entrevistas que ha dado Charles Hall. Una historia desafiante, compleja, con infinidad de detalles. No doy más vueltas y comenzamos con la emisión de esta noche en este especial de La Señal dedicado a los altos blancos. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. La historia de Charles Hall es larga, desconcertante y yo te había prometido a vos un video con lo más importante, pero resulta que es tanta la información que, como ya te dije, vamos a tener que dividirlo en 2 secciones o en 2 videos diferentes. Esta es la primera parte y aquí nos metemos con el inicio de la historia. Como ya te había dicho, Charles Hall fue enviado allí al polígono de tiro de Indian Springs como meteorólogo en una casillita en medio del desierto en marzo del año 1965. Y en ese lugar, rodeado de arena, piedras, arbustos, alguna que otra araña bastante grande, y charlando con Dwight, con su amigo, que además había sido parte de las razones por las que estaba trabajando allí, bueno, resulta que se enteró de una leyenda de los trabajadores de esa zona, Range for Harry. Este mito local de los militares hablaba de un caballo llamado Harry que se había acercado mucho, demasiado, al testeo de una bomba nuclear. Y esto lo había convertido en algo muy extraño. No te acerques a Range for Harry y no lo mires a la cara, le dijo Dwight. Él no es como un caballo normal. Los oficiales dicen que es más parecido a un humano, con grandes ojos azules y una cola larga y blanca. El último tipo en acercarse a Range for Harry fue John Zimmerman, y yo la verdad es que prefiero que no termines como él. Eso fue lo que le dijo su amigo, Dwight, así que imagínense que Charles Hall se rió de la historia, le pareció totalmente inverosímil, pero igual se quedó pensando si no habría algo de realidad o de verdad en todo esto. Resulta que los trabajadores de la zona estaban viendo, sobre todo en algunas noches en especial, que algo se movía a gran velocidad sobre el desierto, algo brillante, y algunos decían que se parecía a un caballo. ¿Pero qué sería aquello realmente? Bueno, sí, es lo que estás pensando. Eran los altos blancos. Como te decía, Charles Hall no creyó en esta historia hasta un punto en el que tuvo que presentarse para dar un examen médico para la Fuerza Aérea. Allí pudo hablar con una enfermera que
Lo dejó, sí, de verdad, pensando, porque este tal Zimmerman, que aparentemente, según Dwight, había terminado muy mal, tenía una historia médica y era confirmada por esta enfermera. De hecho, esta mujer le mostró la carpeta de Zimmerman y allí pudo ver a un hombre con serias quemaduras por radiación. Así que ahora sí, Charles Hall pensó, bueno, quizás esta leyenda tenga algo de realidad. Pero la historia, obviamente, no se iba a quedar allí. While I was at Nellis Air Force Base, Mientras estuve en la base de la Fuerza Aérea Nellis desde 1965 hasta 1967, pasé más de 2 de esos años en el campo de tiro de Nellis como observador meteorológico. Yo descubrí que en esas bases hay una base que la Fuerza Aérea mantiene para los alienígenas. La Fuerza Aérea mantiene, de hecho, el perímetro exterior, pero también hay un perímetro interior que tienen los extraterrestres, y todo lo que está dentro de ese perímetro interior es tratado como una embajada extraterrestre. Mirando hacia el valle, hacia el norte, la base está en las montañas, en el extremo más alejado del valle. Probablemente haya unos 65 kilómetros o un poco más hasta allí, y hay 2 montañas allí arriba, y la base en sí misma está en la montaña al este. La zona en la que viven los alienígenas, donde están sus viviendas, está bajo tierra en las montañas del oeste. the alien living area, the living quarters, are underground in the mountains on the west. Tras dejar el servicio en mayo del 68, conocí a mi esposa y me casé con ella en mayo del 69, mi esposa Mari, y fuimos allí a estudiar a California. Yo tengo una maestría en física nuclear, una licenciatura en física térmica, y con los años también recibí una maestría en administración de empresas de la Universidad Nova Southeastern en Fort Lauderdale. From Nova Southeastern University at Fort Lauderdale. Y bueno, durante los años 80, cuando las computadoras finalmente fueron lo suficientemente buenas como para que hubiera procesadores de texto, comencé a escribir mis memorias para mis hijos y mis nietos. Y esas memorias se convirtieron en la serie Hospitalidad Milenaria. Yo descubrí que quería transmitirle a la gente, especialmente a mis hijos y a mis nietos, cómo era que se sentía ser el observador del clima y tener a los extraterrestres bajando a donde yo estaba y tener que interactuar con ellos. Originalmente yo era parte del patrón de rotación, así que me enviaron en mayo del 65 por unas 6 semanas, pero la persona que me reemplazó terminó siendo comprometida y me enviaron otra vez a reemplazarlo. Y con el paso del tiempo, los generales norteamericanos y los extraterrestres formaron un comité y decidieron que elegirían a un solo observador y me eligieron a mí. Eso fue una decisión del comité y ese único observador sería enviado allí todo el tiempo y sería el observador meteorológico del campo de tiro, contra viento y marea, pase lo que pase. Y por lo tanto, a finales del 65 y principios del 66, después del proceso de selección, me dieron órdenes de alto secreto. Las órdenes eran que podía ir a cualquier lugar que quisiera en Dreamland. La base alienígena está en realidad en el área 54 y el área de las viviendas se llama área 53. Y Dreamland, en realidad, al menos en ese momento, y supongo que lo mismo es verdad hoy en día, era el área 53, el área 54 y parte del campo de pruebas del suroeste. Cuando estás físicamente en Indian Springs y miras hacia el valle, Dreamland incluye las montañas en el lado este del valle. Mis órdenes me permitían ir a cualquier lugar que quisiera en Dreamland, ya sea de día o de noche, pero tenía que hacer esto completamente solo. Si llevaba a alguien conmigo, yo no tendría ningún problema, pero la otra persona que estaba conmigo podría recibir un disparo, o sea que estaría en serios problemas. If I took anyone else out with me, I wouldn't be in any trouble, but the person who was with me might be shot. They would be in serious trouble. Pero cuando recibí mis órdenes, mi comandante, un mayor, me ordenó ir a Nellis y trabajar en el turno diurno del domingo. Si no fuera por eso, la estación meteorológica de Nellis los domingos estaría desierta. Y la base de operaciones del edificio también está desierta. Y bueno, él de pronto llegó al mediodía a la oficina del comandante de la base Nellis, donde el comandante justamente de Nellis y su hombre número 2 también habían llegado para entregar esas
esas órdenes, unas que habían recibido del Pentágono. Así que los policías militares escoltaron al mayor con mis órdenes en sus manos hasta la estación meteorológica. Y el mayor hizo que la policía militar se quede afuera. Y él me llamó a la oficina, cerró las puertas con llave y me leyó mis órdenes. Las órdenes comenzaban diciendo que nada de lo que yo hiciera sería jamás clasificado, que podría contárselo a quien quisiera o no contárselo a nadie si no quería. Y yo nunca podría ser inspeccionado, que nadie podría llegar ni hacerme preguntas, que la gente podría escucharme si tuviera ganas de hablar, pero que eso era todo. El mayor y mi cadena de comando no podían ir hasta la estación meteorológica si hubiera una emergencia y necesitaran hablar conmigo. Ellos solo podían hablar conmigo en el estacionamiento del Chow Hall en Indian Springs. Y si hacían eso, ni bien llegaban a Nellis, ni bien llegaban a la puerta principal, tenían que presentarse inmediatamente ante el neurocirujano para dar un informe. Pero, en la otra mano, yo podía ir y venir por cualquier lugar que quisiera. Y cuando él dijo que yo podía ir a cualquier parte en Dreamland, que significa tierra de sueños, pensé que quería decirme que podía dormir en el trabajo, porque yo no sabía que existía ese lugar, Dreamland. Y yo pensaba, ¿qué trabajo? Así que cuando terminó, quería asegurarme de que todo estaba bien, porque ya sabes, en el ejército no se debe dormir durante el servicio. Y entonces le dije, ¿habrá un catre o una litera en la estación meteorológica para que pueda, ya sabe, dormir? Y él me miró un poco confundido y me dijo que entendía que Dreamland era un lugar, pero que solamente yo sabría dónde estaba ese lugar. Y yo pensé, sabes, él solo estaba tratando de ser amable y decirme que de hecho sí podía dormir. Y esa fue la primera vez que escuché hablar de Dreamland. Cuando Charles Hall hace referencia a Dreamland, se refiere principalmente al apodo de la base secreta Área 51, un campo de pruebas militares en el desierto, donde se desarrollan aviones avanzados y sistemas de armas, famoso por su misterio y teorías relacionadas con los ovnis, y sí, por supuesto, las historias respecto a una base extraterrestre subterránea, justo allí, a 133 kilómetros de Las Vegas. El origen del nombre nos cuenta que Dreamland, traducido Tierra de los Sueños, se convirtió en un apodo para el Área 51 en la década de 1960. Algunos dicen que deriva de un poema de Edgar Allan Poe y su descripción de lugares misteriosos, algo que rima por naturaleza con la condición secreta de esa base. En el curso de los más de 2 años que pasé en los campos de prueba, los alienígenas, que son altos y blancos, y que tienen grupos familiares con mujeres y niños, solían venir a donde yo estaba, trabajando como observador meteorológico. Mis deberes consistían en ir a los campos de tiro todos los días de lunes a viernes, para hacer el turno de la mañana. Y esto comenzaba a las 4:30 de la mañana. Y para realizarlo había que levantarse a las 3 y conducir hasta allí de noche, lloviera o hiciera sol. Y luego tenías, para empezar, un generador. Había 2 generadores allí, eran diésel, y tenías que poner en marcha un generador para tener algo de electricidad y que hiciera funcionar el ventilador de la calefacción junto con la radio y las luces. Y luego, tras esto, había que llenar un globo meteorológico con helio y colocarle una luz para soltarlo. Y los niños de los altos blancos lo encontraban muy entretenido. Era un globo muy bonito con unas luces muy bonitas. Así que a las madres les gustaba traer a los niños para que miraran mientras yo monitorizaba el globo. When I first encountered the aliens, Cuando me encontré por primera vez con los alienígenas, estaba aterrorizado porque no eran humanos, aunque parecen razonablemente humanos. Probablemente me tomó más de 6 meses superar el terror que sentí cuando llegaron, incluso aunque no venían a hacerme daño. Pero es que estar allí afuera de noche en el desierto y escuchar gente caminando detrás de tu caseta meteorológica cuando crees que estás solo, incluso si fueran sacerdotes, bueno, uno tendría miedo igual. Pero cuando descubres que no son humanos, bueno, ya sabes, estos eran los años 60. A mí me tomó mucho tiempo acostumbrarme. No hubo una reunión informativa. La Fuerza Aérea nunca dijo que esta era la situación.
this is the situation. Y los alienígenas nunca vinieron y dijeron que esta era la situación. Nunca vinieron a enseñarme nada. Ellos venían cuando querían y se iban cuando querían. Y por eso me llevó mucho tiempo acostumbrarme. Todo lo que sé sobre los extraterrestres lo tuve que averiguar por mí mismo. Ocasionalmente respondían ellos algunas preguntas, pero no muchas, porque venían a cumplir con sus propósitos y cuando los cumplían, se iban. Ellos eran muy amigables, pero cada uno de ellos era un individuo. E interactuar con ellos era más o menos como interactuar con la gente de la ciudad de New York. Hay santos y pecadores. Ya sabes, allí hay gente de todos los ámbitos de la vida y con todos los puntos de vista diferentes. Y bueno, ya sabes, tuve algunos que eran amigos cercanos, o casi como hermanos, como el que llamaba guía turístico, cuya vida se me atribuyó haber salvado, y la que llamaban la maestra, a la que me atribuyeron haber salvado la vida de su hija. Y por otro lado, había algunos, como uno de los generales extraterrestres, que, madre mía, todavía le tengo miedo, ¿sabes? Quiero decir, si lo conocieras, si él te dijera, quédate allí, bueno, tú te quedarías allí, ¿sabes? If he said stand there, you stood there, you know. The alien doctor who El doctor extraterrestre, que fue el doctor que salvó, el que hizo el trabajo médico en el guía del tour de los hombres de la CIA, él era simplemente un buen tipo, ¿sabes? Era el tipo de persona que podría acercarse y abrazarte si lo dejabas. Pero nunca lo hice, él me asustaba. Pero eran todos diferentes, ¿sabes? Tenías que tratar con cada uno de ellos como individuos. Me llevó un tiempo acostumbrarme a eso y se convirtió en un proceso de conocer a cada uno hasta el punto en que los tratabas como a la gente. base that they have up in Area 54. La base que tienen en el Área 54, bueno, ellos usan esa base de la misma manera que la Fuerza Aérea o la Marina de los Estados Unidos usan sus bases. Del mismo modo en que la Marina usaría una base en las Filipinas o en una isla en el Pacífico. En la base alienígena, las naves de espacio profundo de los Altos Blancos llegaban y partían según lo previsto. Y por lo general llegaban al anochecer de las noches de luna llena. Como funcionan con gravedad, generalmente se quedaban en la base durante 2 semanas y luego se marchaban a medianoche en una noche de luna nueva, porque otra vez funcionan con gravedad. Y eso suponiendo que todo va bien. Ahora, durante esas 2 semanas, la nave espacial se reabastecía de combustible y se reparaba y las personas a bordo podían desembarcar y estirar las piernas. Ahora, en la base hay un contingente más o menos permanente de altos blancos que tienen experiencia en tratar con humanos y que por lo general saben inglés. Pero por el otro lado, cada 2 semanas, ya sabes, cada vez que llegaba una nave de espacio profundo, había un contingente de recién llegados, muchos de los cuales nunca habían visto humanos antes. Y mientras la nave espacial estaba siendo reparada, los otros altos blancos experimentados típicamente tomaban a esos recién llegados, los que eran lo suficientemente valientes, y los sacaban y les mostraban la ciudad, para que vean cómo son los humanos. Y por supuesto, yo estaba en mi estación meteorológica, y era el humano de prueba. Así que era común, cada vez que había luna llena, ya sabes, después de que los recién llegados habían descansado, bueno, era común que un guía experimentado los trajera, y el número de recién llegados podría ser de 2 o 3 hasta 20, dependiendo de cuántos fueran lo suficientemente valientes como para venir a ver al gorila Charlie Hobb. Y todo esto mientras la nave espacial estaba siendo reparada. Ellos también tenían un programa de intercambio de tecnología con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en este caso, las tecnologías que estaban dispuestos a compartir con la Fuerza Aérea iban a parar a trabajos en conjunto con la Fuerza Aérea. Solo estaban dispuestos a compartir tecnología en la medida de que les beneficie a ellos. Por ejemplo, cuando la nave espacial estaba en el puerto, podrían necesitar piezas de repuesto. Y esas piezas de repuesto podrían incluir equipos de radio. Y bueno, era más fácil para ellos si podían llamar directamente a la Fuerza Aérea y decir, ¿podríamos comprar una radio nueva? Y por el otro lado, la Fuerza Aérea y el Ejército siempre podrían usar mejores radios. Así que era común para
para ellos. Entonces, había un área en la que obviamente estaban haciendo transferencia de tecnología y esa era el área de comunicaciones por radio. Cuestión que pudiéramos construir radios que ellos pudieran usar y a cambio sabíamos cómo construir mejores radios. Algunas tecnologías como el secreto de cómo viajan más rápido que la velocidad de la luz, bueno, eso es algo que no estaban dispuestos a compartir. La idea de que nosotros tuviéramos nuestra propia nave espacial viajando más rápido que la luz con armas nucleares a bordo, rumbo a su planeta, bueno, ellos nunca vieron eso como algo que les beneficiara. Así que cuando digo que estaban haciendo transferencia de tecnología con la Fuerza Aérea, esa fue una negociación en la que ambas partes acordaron mutuamente que era de su interés hacerlo. Ahora, los altos blancos viven probablemente 10 veces más que nosotros. Viven casi 700 años y sus naves espaciales claramente viajan más rápido que la velocidad de la luz. 700 years. And their spacecraft clearly travel faster than the speed of light. They're humanoid. Their skin Ellos son humanoides y su piel es tan blanca como un trozo de papel. Durante gran parte de su vida adulta mantienen una altura que es la misma que tengo yo, 1,80 m. Tienen unos ojos grandes. Sus ojos son quizás el doble de grandes que los nuestros. Por lo general son de color azul y digo que son ojos azules con pupilas blancas. Aunque cuando envejecen, especialmente los hombres, sus ojos adquieren un tono rosado. Los ojos se extienden más allá de los costados de la cabeza, a diferencia de los humanos. Y las orejas y las narices son solo aproximadamente la mitad del tamaño de las orejas y narices humanas. Sus orejas están colocadas hacia atrás a lo largo del cráneo, más atrás que las de un humano. Sus labios no son tan prominentes como los humanos y no tienen dientes, solo tienen crestas porque son vegetarianos. Ellos no comen carne. Tienen mucho menos pelo que el que tenemos nosotros. No tienen pelo en los brazos y los hombres no tienen barbas. Y en la cabeza solo tienen la mitad del pelo que los humanos. Y ese cabello es tan fino y transparente que parecen rubios platinados. Y a veces, cuando llevan el pelo muy corto, a veces parece que no tienen pelo porque es muy fino. Ellos son mucho más frágiles. Están construidos de tal manera que su estructura corporal es más frágil que la nuestra. El extraterrestre cuyo nombre dado por la CIA era Rangeford Harry, por ejemplo, una vez lo vi caminando sobre la tierra blanda del lado suroeste de la zona donde estaba, y después de que él se fue me acerqué y medí la profundidad de las huellas que había dejado. Y por esas huellas calculé que solo pesaba entre 40 y 50 kilos. Todo incluso aunque tenía la misma altura que yo. Sus huesos solo eran la mitad de lo gruesos que los nuestros y sus pulgares solo la mitad de largo que los nuestros. Pero, sin embargo, sus dedos son más largos en proporción a su mano que en nuestro caso y son mucho más flexibles. Y esto también significa que no están hechos para levantar objetos pesados. Nosotros estamos construidos como gorilas comparados con ellos. Y ellos tienen hombres, mujeres y niños. Y si los hombres y mujeres están uno al lado del otro y no caminan ni se mueven, con frecuencia no es posible distinguir quién es el hombre y quién es la mujer, especialmente para los adultos jóvenes. Cuando crecen, sí, entonces hay diferencias obvias, pero se ve en la estructura facial y los huesos. Pero especialmente para los adultos jóvenes, es perfectamente posible que dos de ellos estén parados uno al lado del otro, y si no se mueven, no estás seguro si estás hablando con un hombre o con una mujer. Sin embargo, una vez que comienzan a moverse, es muy obvio cuáles son los hombres y cuáles son las mujeres, porque los hombres se parecen más a los hombres humanos. Caminan un poco como si fueran a los golpes. Y las mujeres son mucho más delicadas al moverse y mucho más animadas. Las mujeres de ellos se parecen bastante a las mujeres humanas. Están mucho más dispuestas a hablar que los hombres. Y no era para nada inusual que, digamos, 4 jóvenes aparecieran y no tuvieran ningún motivo para decir nada y no dijeran nada. Simplemente venían y no decían hola ni tampoco adiós.
ni nada en el medio, simplemente se quedaban parados y te miraban. Mientras que las mujeres, si venían, generalmente decían algo como: ¿está bien si los niños juegan mientras sueltas el globo? O por lo general, si le preguntabas algo a las mujeres, ellas tendrían algunas preguntas, o al menos conseguías algún tipo de conversación. Pero los altos blancos jamás vinieron solo para hablar conmigo. Si hablaban conmigo, era solo como parte del motivo por el que habían venido. Las mujeres estaban muy orgullosas del hecho de que amaban a sus niños. Los hombres también lo estaban, pero las mujeres estaban intensamente orgullosas de ello. Si una dama de los altos blancos venía y tenía niños con ella, una forma muy común de iniciar la conversación sería que ella me pregunte, usando el idioma inglés que había aprendido, me preguntaba si yo entendía que ellos amaban a sus hijos más de lo que las mujeres humanas aman a sus hijos. En otras palabras, querían decirme: quiero asegurarme de que mis hijos estén seguros. Verás, y por supuesto, cuando les decía que sí, que lo entendía, entonces ellos se relajaban notablemente y se sentían más felices. Si una señora blanca, alta, venía con niños y no decía nada, una forma común para mí de iniciar la conversación era decirle: entiendo que usted ama a sus hijos más de lo que las mujeres humanas aman a sus hijos. Y entonces ella se relajaría y se sentiría cada vez mejor. For me to start the conversation would be for me to say, I understand that you love your children more than human women love their children, and then she'd relax and feel better. Uno de los puntos muy interesantes de la historia que cuenta Charles Hall es que, según él lo entiende, tanto los altos blancos como los grises y los que llaman nórdicos de 24 dientes estarían asentados en nuestro planeta desde al menos la última edad del hielo. Y es en una entrevista genial con Jesse Michaels que lo explica al detalle. ¿Por qué piensa que se les permitió operar independientemente en una especie de terreno militar estadounidense? The base for them. La base para ellos era como una embajada extranjera, y ellos han estado aquí desde la era del hielo. Since the Ice Age. ¿Piensa que fueron las explosiones nucleares que crearon una suerte de túnel Wheeler o algo por donde viajaron? ¿O por qué piensa que pusieron sus instalaciones allí? Estoy seguro de que los grises llegaron primero y estaban aquí antes de la última edad del hielo, y que los blancos altos llegaron segundos y ya estaban aquí al menos a mediados de la última edad de hielo. Y luego los noruegos con 24 dientes llegaron hacia el final de la última era del hielo. Los blancos altos tienen la mejor tecnología, los grises tienen muy buena tecnología, y los noruegos apenas pueden viajar por el espacio y llegar hasta aquí. Cuando miras las bases y dónde están los blancos altos y los grises, tienes que pensar en cómo eran en la edad del hielo. Hay un lugar en el desierto en el que estuve. Está situado en una de las secciones más desoladas de los desiertos occidentales que puedes imaginar. Hay un valle con forma de L, con montañas a ambos lados, y luego hay un valle en el lado norte. Pero del lado sur el valle tiene forma de L, y allí hay un lago seco, un lecho pequeño de un lago seco, y un terreno gigantesco que se parece a un anfiteatro. Y ese es un lugar que los grises cultivaron durante la edad del hielo. En la montaña del oeste habían cortado unos 13 túneles y los usaban como graneros, pero el del norte era mucho más grande que los demás, lo suficientemente grande como para que su nave espacial de espacio profundo pudiera llegar y recoger granos. And it was large enough for their deep spacecraft to come in and pick up grain. What do you think the tall whites want? ¿Qué piensas que quieren los blancos altos con la humanidad? ¿Crees que tienen objetivos para nosotros? ¿O crees que solo están tratando de entablar relaciones diplomáticas? Well, they came here in the middle Bueno, of the vinieron aquí en medio de la última edad de hielo, por la misma razón que tenemos una base en Guam. El Sol y el sistema solar existen en medio de un enorme vacío en el espacio. La siguiente estrella más cercana, Alpha Centauri, o Próxima Centauri, está a casi 4 años luz de distancia. La mayoría de las estrellas, o muchas estrellas, tienen otra estrella a 2 semanas luz de distancia. No es del todo inusual que muchas estrellas no estén separadas por más de un año
año luz de distancia. Pero si vas a cruzar ese gran vacío en el espacio mientras realizas comercio interestelar, entonces es bueno, por tu propio bien, tener un lugar en el medio, porque ese vacío tiene algo así como 8 o 10 años luz de ancho, o 6 u 8, es muy largo. Es bueno entonces tener un lugar en el medio donde puedas detenerte y obtener comida y agua, salir de tu nave espacial y repararla, un lugar donde detenerte y descansar, pero también obtener minerales u otras cosas que puedas necesitar. To have a place in the middle where you can stop and get food and water, go outside your spacecraft and repair it, where you can stop and rest, but also get minerals or other things that you might need. Entonces es una parada de boxes. Sí, es una parada de boxes. And what's the ¿Cuál es el contexto general aquí? ¿Era usted una especie de agente rebelde de la Fuerza Aérea? ¿O los otros hombres del polígono y los superiores eran conscientes de esta presencia extraterrestre coexistiendo con ustedes? This cohabitation there. The Pentagon had a tiny handful of people. Bueno, el Pentágono tenía un puñado muy pequeño de personas que sabían y que interactuaban con ellos. Los hombres de mantenimiento del polígono, unos pocos, sabían que estaban allí, pero la mayoría solo conocía la leyenda de Range Fort Harry. La leyenda de Range Fort Harry era que había un caballo gigante, blanco y radiactivo que flotaba por los polígonos por la noche y que era fluorescente. That floated around the ranges at night and was fluorescent, and supposedly was a horse that had gotten too Y supuestamente era un caballo que se había acercado demasiado a la explosión de la bomba en Yucca Flats. Lo veían en las cálidas noches de verano desde la distancia, pero tenías que mantenerte alejado de él. Y lo llamaban Range Fort Harry. Ahora, había un tipo blanco, alto real, con el nombre de Range Fort Harry. Él y los altos blancos, cuando usaban sus trajes protectores, podían ajustarlo para parecer una formación de caballo de alta velocidad. horse formation, like if there were a typical one is if there were two women. Por ejemplo, si había 2 mujeres, 3 niños y 2 hombres, las 2 mujeres se colocaban al frente, se inclinaban hacia adelante y extendían sus brazos. Ellas eran la parte delantera del caballo. Luego los 3 niños, cuyos trajes les permitían flotar a unos 25 centímetros del suelo, flotaban más alto hasta el nivel de la cintura. Así que tenías a las 2 mujeres delante y luego a los 3 niños. Y en la parte de atrás, los 2 hombres, que tenían trajes más grandes y potentes, se inclinaban sobre los niños. Than the 3 children. Then at the back you'd have the 2 men who had bigger suits and more powerful packs, and they would bend over the children. So if you saw them, Si los veías en el desierto, digamos a medio kilómetro de distancia, cuando todos encendían sus trajes, los campos de fuerza de esos trajes se fusionaban en uno solo. Y hablo por experiencia directa. Jurarías que había un caballo blanco gigante que flotaba y venía hacia ti desde el desierto. Esa formación de caballo de alta velocidad podía alcanzar unos 160 kilómetros por hora sobre el desierto. Solía verlos jugar en las pistas de aterrizaje de la base aérea de Indian Springs en las noches de verano, pretendiendo que eran aviones despegados. I used to watch them play at the runways at Indian Springs Air Base on summer nights as the way tobogganists did, where they would pretend they were airplanes taking off. ¿Por qué piensa que se les permitía operar de esa forma independiente en terrenos militares estadounidenses? La base para ellos era como una embajada extranjera y han estado aquí desde la Edad del Hielo. And they've been here since the Ice Age. Well, the first time that I heard tell of the Tall Whites at Nellis, Bueno, la primera vez que oí hablar de los blancos altos en Nellis fue en mi primera sesión de servicio en Nellis. Y allí estaba con otro aviador que describo en mi libro. Bueno, él era el aviador que había estado de licencia durante varias semanas porque afirmaba que la estación meteorológica de Nellis estaba embrujada. Y esa no era la estación que se ve allí hoy. Era el edificio antiguo que estaba al extremo noreste del edificio de operaciones de la base. El edificio de operaciones
instalaciones de la base era un edificio muy bonito para su época, al igual que la estación meteorológica que describí en mi libro, y tenía algo muy importante. Era una versión militar de una terminal de aeropuerto, y tenía algo muy importante: tenía baños limpios, porque el siguiente baño limpio estaba a una milla de distancia en un grupo de barracones que todavía estaban construyendo. Así que para ir a otro baño limpio uno tenía que recorrer 1,5 millas de distancia. Así que bueno, este hombre afirmó que cuando trabajaba haciendo el turno nocturno en el cementerio y estaba en este lugar, llevaba su 4º año en el ejército. Bueno, en ese momento, ese día, él pensó que fantasmas. Y tú y yo diríamos que un grupo de 5 altos blancos extraterrestres habían entrado desde la pista de aterrizaje y habían desbloqueado las puertas de vidrio entre el interior del edificio de la base de operaciones y la pista de aterrizaje, porque uno de los campos de fuerza podría hacer que cada pieza de material repela a todas las otras piezas de material y simplemente abra todas las cerraduras. Y cuando este hombre entró, había uno de estos altos blancos esperando afuera, haciendo guardia. Otro sostenía la puerta abierta. Esos eran 2 hombres y luego había 3 mujeres. Pero alguien mantenía abierta la puerta del baño, del cuarto de baño. Y había otro adentro ayudándolos a sostener esa puerta abierta, mientras que el tercero estaba usando el retrete de mujeres y de hecho se iban rotando para poder entrar a usar el baño. Y él, aunque los describió haciendo eso, no apreció lo que estaba describiendo. Él pensó que eran fantasmas, entró en pánico inmediatamente y comenzó a gritar. Y se encerró a sí mismo en el pasillo y llamó inmediatamente a la policía aérea de la base, solo para descubrir que el comandante de la base Nellis le dijo: no, la policía aérea no puede ir más allá del cruce de caminos a 1 milla de distancia. Usted está solo. Bueno, ahora yo sé por experiencia propia que él estaba diciendo la verdad, porque llegó un día en que tenía bastante trabajo en el cementerio. En realidad eso sucedía muchas veces, y los domingos por la noche, cuando todo estaba vacío, bueno, eso pasaba. Y la razón por la que venían es porque son como nosotros. Resulta que el baño, que estaba a 1 milla de distancia, tenía a unos mecánicos que estaban trabajando en el hangar del aeropuerto, y ellos también pensaban que el lugar estaba embrujado, porque ocasionalmente hombres blancos y altos visitaban el lugar e iban al baño, y por esa razón básicamente era un desastre y nunca se limpiaba. Y ponte en situación si salías con 2 hombres y 3 mujeres y querían un baño limpio, y el que estaba a 1,5 millas de distancia estaba demasiado lejos y estaba desastroso, decías: ¿a dónde queremos ir al baño? Bueno, cualquiera de nosotros diría: conozco el lugar perfecto. Es el de las paradas de la base y los domingos por la noche no hay nadie. Solo está el meteorólogo, que suele dormir como debe por la noche. Bueno, se supone que no debería estar durmiendo, pero normalmente lo hacíamos. De hecho, era un muy buen lugar para dormir. No algo que yo mismo hiciera porque me divertía mucho leyendo libros y cosas así. Pero bueno, incluso el tipo que era mi instructor de capacitación en el trabajo también afirmaba que otra noche, estando allí, uno de ellos vino, lo miró a la vuelta de la esquina y le dijo directamente: no te preocupes, las mujeres solo quieren usar el baño. Y él gritó y volvió a llamar a la base, a la policía de seguridad, pero nadie vino y tuvo una crisis nerviosa. Pero cuando me sucedió a mí, les dije: sí, no olviden la máquina de chocolates, si es que tienen hambre, ¿ok? Y eso es lo que hacen por ti las defensas psicológicas. Esa es la diferencia. Pero esa primera vez él me contó la historia. Yo no vi a los altos blancos esa primera noche, pero unas noches más tarde le dieron una baja honorable porque los hombres del Pentágono insistieron en que él y yo, solos en el almacén el domingo por la noche, teníamos que trabajar al menos un turno de servicio, y luego le darían la baja honorable de la sección 8, que era la suya. Pero luego, cuando estaba en mi siguiente turno de servicio, mi siguiente instructor, quien trabajaba un turno doble. Bueno, yo estaba en el turno rotativo cuando llegué a medianoche y estaba tratando de apresurarme para llegar a la base, al comedor. Y resulta que cuando caminaba de regreso 1,5 millas aproximadamente hacia mis barracas, noté algo raro, y cuando me di vuelta, me estaba siguiendo la chica alta blanca, que tendría unos 12 años. Y estábamos a unos 400 metros de la estación meteorológica.
y detrás del elefante blanco estaban la maestra. Vi a 2 Rangeford Harry y unos guardias blancos altos que me observaban desde la distancia. Y esta chica me seguía, mostrándose intencionalmente. En ese momento, y estábamos hablando de las buenas defensas psicológicas, bueno, en ese momento no podía creer lo que veía, aunque coincidía con lo que el otro tipo me había contado unos días antes. Pero decidí que, como estaba cansado, seguramente andaba sonámbulo. Pero pensé que si dormía, no podía caminar y ver cosas mientras estoy dormido. Así que me di la vuelta e intenté seguir caminando, esperando llegar rápido a mi cuartel antes de que me diera un derrame cerebral o algo así y desplomarme allí. Y entonces me di vuelta otra vez y ella estaba allí todavía me seguía. Y yo estaba leyendo un libro sobre el Titanic, del que voy a hablar más adelante, y en el Titanic se describe a un grupo de ángeles que llegaron en una nave, aterrizaron en uno de los botes salvavidas y aterrizaron en el borde de uno de los icebergs y arrojaron unas coronas de flores para que la gente en el agua las usara como salvavidas, lo cual no funcionó. Y recuerdo que uno de los ángeles, ellos vieron cómo flotaba sobre el agua y ofrecía una mano. Pero bueno, cuando me di vuelta, ella sonrió. Esa chica se elevó y su traje se encendió. Subió la potencia de su traje, se elevó un poco más allá de la parte superior de sus pies. Estaría elevada del suelo, un poco más, casi, digamos que a la altura de la parte superior de esta silla en la que está sentado. Y voló junto a la acera que estaba sobre el césped. Y ella miró por allí y recorrió un poco el césped. Y entonces vio en el césped algo, un envoltorio, quizás una moneda de 25 centavos o algo que le interesó. Y con los pies todavía en el aire, se inclinó, bajó los hombros, tomó aquello de entre el pasto y adoptó la misma posición que se describía en el libro sobre el Titanic. Era algo que tenía fresco porque había leído la noche anterior o 2 noches antes. Y describía a una mujer en un bote salvavidas que fue rescatada por el Carpathia, como se describe en el libro que estaba leyendo. Y era casi como si fuera la misma chica, considerando que los blancos altos viven 600 u 800 años, 10 veces más de lo que vivimos nosotros, podría haber estado allí. Y cuando la vi esa segunda vez, me quedé atónito y seguía sin comprender la asociación entre esas personas y los extraterrestres. Eso es lo que hacen por ti las defensas psicológicas. Otra vez, decidí que debía estar sonámbulo o que tendría algún problema mental, así que volví a mis barracas y la vida continuó. Espero que te vaya gustando el video. Una de las cosas que contaba Charles Hall y que es muy interesante es que a los altos blancos o a estos tall whites no les interesaban mucho las divisiones humanas. Él trabajaba en Indian Springs, justo al lado del Área 51, pero aparentemente estos altos blancos se movían por allí a sus anchas, a su gusto, y se pasaban del Área 51 a la 52, a la 53, a la 54, pasando por su caseta meteorológica prácticamente como si estuvieran en su propia casa. Ahora seguimos con la historia de Charles Hall, obviamente en segundos, pero insisto, si te va gustando el video, si te gusta lo que estás viendo de la historia de Charles Hall, bueno, suscríbete al canal que estamos buscando los 150.000 suscriptores, compartí esto con tus amigos que nos ayuda un montón a llegar cada vez a más familia señalera y por supuesto deja un buen like que nos ayuda también a seguir adelante. Incluso un comentario con las palabras claves de esta noche, los altos blancos, nos vendría tremendamente bien para que el video siga rankeando. Atención con esto porque resulta que la historia de Charles Hall llega a un ex ministro de defensa de Canadá. Paul Hellyer, una persona muy respetada en su país, se presentó allá por principios de los años 2000 en una audiencia pública por el tema de los ovnis en el Club de Prensa de Washington, D.C. Y en ese lugar, ya en aquel momento, habló de la historia de Charles Hall y los altos blancos. La otra especie de la que pude informarme hace no mucho tiempo es llamada los blancos altos. Y eso fue cuando Paola Harris contó su historia hace unos años atrás. Y a través de ella y de mis oficiales tuve la chance de hablar unas 3 horas
con Charles Hall y de escuchar esta historia fascinante acerca de cómo él estaba trabajando. Al principio él estaba asustado, estaba en pánico, pero tras eso, cuando estaban trabajando juntos y llegó a conocerlos, finalmente llegaron a confiar mutuamente y tener una buena relación laboral con los blancos altos en el campo de tiro de Gunnery Range en Indian Springs, en Nevada. Y estos blancos altos estaban viviendo dentro de la propiedad de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trabajando en conjunto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y compartiendo tecnología. Entonces, tenemos al ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, diciendo que sería muy buena idea prestar atención a estas historias, como la de Charles Hall, que continúa de esta manera en la señal. Like the first agreement I made with them. El primer acuerdo que hice con ellos, después de darme cuenta de que eran reales, fue pedirles que siempre que estuvieran cerca de mí, hablaran entre ellos o conmigo en inglés, porque me asustaba cuando hablaban entre ellos y a veces sonaba como relinchos de caballo o cantos de pájaros, y ellos estuvieron de acuerdo. El segundo fue que si los veía en el desierto, me detendría donde estaba, cantaría una canción para que supieran que estaba allí y les dejaría acercarse si querían. Yo no acortaría la distancia. Si se acercaban demasiado y me sentía intimidado, empezaría a retroceder y ellos se detendrían. Una vez que decidíamos a qué distancia física íbamos a estar, entonces podíamos comunicarnos. And then when we had decided how far apart we were going to be physically, then we could communicate. Hablo por experiencia directa. Si quisieran usar su nave de exploración para despegar de aquí, ir a la Luna, rodearla para ver qué pasa del otro lado y regresar y aterrizar aquí mismo, ya lo habrían hecho. Así de buena es su tecnología. And circumnavigate the moon to check up on what's going on the far side of the moon and return and land in the backyard right here, they would have already done so. That's how good their technology is. Una de las cosas que les vi hacer personalmente fue subir a la nave de exploración, sentarse en las sillas sin cinturones de seguridad y encender las bobinas inferiores para despegar y flotar sobre el desierto. Luego, en unos 30 segundos, encendían completamente las bobinas exteriores. Antes de hacerlo, la nave se ve metálica, pero después de encenderlas, se ve borrosa y blanca, como un tic-tac, porque está rodeada de campos de fuerza. They just look real fuzzy white, like a tic-tac, because they're surrounded with force fields. Una vez que están encendidos, están listos para maniobras de alta velocidad. Pueden recorrer 11 kilómetros a una velocidad promedio de 13.000 a 19.000 kilómetros por hora, detenerse, apagar todo y aterrizar. En el proceso habrían soportado más de 15.000 Gs al arrancar y 15.000 Gs al detenerse. Y para que se hagan una idea, con 10.000 Gs licuarían el acero. 15,000 Gs starting and 15,000 Gs stopping, just sitting there in the room like this. And in case you're wondering how much that is, 10,000 Gs will liquefy steel. Y eso ni siquiera es su marcha más baja. Si eligen moverse lateralmente, simplemente parecen desvanecerse, porque aceleran tan rápido que tus ojos no pueden seguirlos. Mucha gente que todavía cree en Einstein diría erróneamente que fueron a otra dimensión. En realidad, no lo hicieron. No existen los agujeros de gusano ni la deformación del espacio-tiempo. El tiempo nunca se ralentiza, nunca va en reversa. El tiempo es solo tiempo, siempre avanza. ¿Ha volado alguna vez en alguna de estas naves? Sí, un par de veces lo hice. What was that like? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo estaba en la bodega de carga en ese momento. Como describo en mis libros, fue la mañana siguiente al día en que pensé que me había roto la rótula y luego sanó. Vinieron a buscarme para llevarme a su base en el área 54-53 para ver si necesitaba cirugía en la rodilla. ¿Fueron los altos blancos? Sí, y cuando llegué allí, los generales estadounidenses estaban presentes y también personal médico. Resultó que no me había quebrado y solo era un hematoma, pero los altos blancos tenían que demostrarles a los estadounidenses que les estaban diciendo la verdad o querían demostrar eso al menos. Así que bajaron, me agarraron y me pusieron en la bodega de su nave de carga. Todavía recuerdo el viaje de ida y el de vuelta. Where'd they go?
¿A dónde fueron? ¿Salieron del planeta? No, solo despegaron y subimos suavemente por el valle, quizás a 30 metros del suelo. Recuerdo volar alrededor del polígono 4 mientras dábamos la vuelta y luego subir por el valle hasta la entrada trasera del hangar de sus naves de exploración. La puerta estaba abierta. Entramos allí y había un montón de gente. También había generales estadounidenses y personal médico y los 6 sargentos mayores que eran los guardias de los generales. Y fue como estar sentado aquí en una silla, solo que en la bodega de carga. No encendieron la nave a plena potencia porque no era necesario. Fue como estar sentado en esta silla y que toda la habitación simplemente se eleve, se mueva y regrese. Fue notablemente poco extraordinario. And it was like sitting here in the chair and having the whole room just be lifted up and taken and come back. And it was remarkably unremarkable. Yeah. 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 The important part was. La parte importante fue que pensaron que me habían hipnotizado electrónicamente, pero su equipo no funciona si estás enfermo, enojado o muy cansado. Y como todavía sentía algo de dolor en la rodilla, el flujo sanguíneo en mi cerebro era algo diferente de lo normal. Por lo tanto, cuando usaron el hipnotismo electrónico en mí, que normalmente habría funcionado si estuviera sano y descansado, no hizo el trabajo completo. Es casi como una anestesia que no funciona durante una cirugía y sigues despierto. Así que pude recordarlo. Range Fort Harry, de hecho, sabía que ese era el caso, pero era todo lo que podían hacer. ¿Por qué cree que lo eligieron a usted para todo esto? ¿Por qué cree que fue seleccionado para recibir este conocimiento? Una vez le pregunté a una persona diferente que se identificó como uno de los 3 psiquiatras principales de la CIA. Le dije por qué me eligieron. Le dije que pensaba que había muchos hombres mejores que yo para sobrevivir en el desierto o arreglar camiones. Y me dijo lo siguiente: tenía como 9 doctorados colgados en la pared de diferentes facetas de la psiquiatría. Y dijo que cuando estudió, le enseñaron que había 105 defensas psicológicas diferentes que los humanos podemos usar. La más famosa es silbar en la oscuridad. Dijo que la mayoría de los humanos solo usan 1 o 2 como máximo. Uno de sus proyectos era entrenar a coroneles y generales para que tuvieran más defensas psicológicas. Esperaban que los generales usaran 3, con la esperanza de que pudieran llegar a 4 o 5 de las 105. Y dijo que la primera vez que me conoció, se quedó impactado porque en los primeros 15 minutos me vio usar las primeras 70 de las 105 y estaba seguro de que podía usar el resto. Dijo que los 41 hombres que fueron antes que yo, que regresaron comprometidos y algunos de ellos con quemaduras, tuvieron el problema de que reconocieron a qué se enfrentaban antes de haber decidido cómo iban a reaccionar. Y por lo tanto, en el primer encuentro, sus defensas psicológicas fueron destruidas. Dijo que la razón por la que me enviaron a mí fue: si alguna vez hubo una persona a la que enviar, bueno, serías tú, me dijo. Es porque nunca te van a poner un dedo encima. No importa lo que pase, sabes que tienes una defensa para ello. ¿Y ellos habían evaluado eso antes de enviarlo a usted a interactuar con los extraterrestres? Sí, por ejemplo, hubo un momento en el que pensé que estaba alucinando al ver a la dama extraterrestre. Y me sorprendió porque pensaba que si iba a alucinar, estando solo en el desierto, joven y soltero, sería algo más parecido a una corista de Las Vegas, y ella no lo era. Y ella se reía porque podía saber lo que estaba pensando gracias a su equipo electrónico. Hubo otro momento en que cuando entraban en mi barracón y veía a los niños jugar, pensaba: caray, sabía que debería haber bebido más leche en la cena. Debo tener deficiencia de vitaminas. Así que tomaba más vitaminas y, bueno, ellos de todos modos seguían viniendo. La historia de Charles Hall es muy difícil de asimilar en ciertas cuestiones, aunque en otras me parece tremendamente interesante. Esta idea de que, en definitiva, estas criaturas no humanas, sea de donde sea que vinieran en realidad, tenían que utilizar, por ejemplo, el baño, o que tienen familias y tienen hijos, me parece de lo más
coherente. En definitiva, por muy avanzada que sea una civilización, probablemente tengan que utilizar el baño, sus integrantes, si todavía están ingiriendo alimentos. Así que no me parece algo descabellado. Y la idea de que no solamente tengan hijos, sino que estén orgullosos de esos niños, bueno, también me parece muy interesante, me parece muy coherente con lo que una civilización como la nuestra, por ejemplo, termina haciendo, protegiendo a los más chicos, su futuro. Bueno, todo esto obviamente forma parte de una historia mucho más compleja y más grande que vamos a seguir desentrañando aquí en La Señal Light con la segunda entrega. Pero quiero saber qué pensás vos, así que déjame en los comentarios la palabra clave altos blancos y al lado, sí, el comentario con tu opinión. Insisto con esto, es una historia desafiante, es una historia que no tiene ninguna documentación que la apoye más que el relato de Charles Hall y los documentos que certifican que él estuvo trabajando en aquel momento, en aquel lugar, justamente en Indian Springs, al lado del Área 51 y como meteorólogo para la Fuerza Aérea, pero no hay mucho más. Ahora, claro, cuenta esta historia con apoyos ilustres, como también les mostré aquí, del ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. ¿Intrigante? No, me parece que es lo siguiente, así que prepárense para la segunda entrega, donde nuestro amigo Charles Hall se va a despachar tratando de explicar técnicamente cómo funcionaban, por lo menos en aquel momento, los aparatos que transportaban a los altos blancos. A ver si nos puede explicar el funcionamiento de estos ovnis, que es tremendamente interesante considerando que tiene un doctorado en física nuclear. Por hoy terminamos, pero les recuerdo, si nos quieren apoyar, se pueden suscribir al canal, compartir esto con sus amigos, dejar un buen like y por supuesto ya anotarse que se viene la segunda parte de esta historia, que a mí me parece tremendamente interesante. La tomes como algo real o como ciencia ficción, es realmente completa e intrigante. Así que espero que te haya gustado y sobre todo este esfuerzo que hicimos para doblar al español gran parte de todo lo que ha contado Charles Hall. Familia señalera, gracias por estar aquí. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Nos vemos en directo y también en diferido con videos grabados en La Señal. Ciencia y misterios ahora en la semana. Larga vida y prosperidad. Hasta la próxima. Gracias. Eso. Y YouTube por aquí te deja videos recomendados. Yo no los elegí, así que veremos qué es lo que sale. Gracias. Chao, chao.